Diego notó los cambios el miércoles por la mañana, cuando Elena estaba de pie frente al espejo del recibidor ajustándose una blusa nueva. La seda se deslizaba bajo sus dedos con esa suavidad especial que sugería un precio considerable. No recordaba que hubiera comprado algo parecido. Bonita, dijo. Es nueva. Sí. Ayer pasé por la boutique después del trabajo. Elena no se apartó del reflejo. Siguió ajustándose el cuello. Hay que estar a la altura del cargo. Tú ya me entiendes. Diego asintió, aunque algo en su tono le pareció extraño. Demasiado despreocupado, como si hubiera ensayado esa respuesta. Pero desechó la idea. En los últimos meses su mujer realmente había ascendido en la escala profesional. Su bufete había conseguido varios casos ecológicos importantes. Papá, ¿por qué mamá está ahora tan guapa?, preguntó la pequeña Sofía de 6 años, que se zampaba las gachas en la mesa de la cocina. Elena se volvió bruscamente. ¿Qué quieres decir, cariño? Bueno, es que ahora vas a ver a la señora que te hace la cara bonita. Y al gimnasio. Y te compras perfumes nuevos. Diego levantó la vista del móvil, donde repasaba los informes de ruta. Efectivamente, en los últimos 2 meses su mujer había empezado a dedicarse mucha más atención. Se había apuntado a una esteticista. Había empezado a ir al gimnasio 3 veces por semana, cuando antes apenas encontraba tiempo para correr por las mañanas. Mamá simplemente quiere estar bien en el trabajo, le explicó Elena a su hija, pero su voz sonaba tensa. Cuando trabajas con gente importante, la imagen importa. Diego volvió a asentir. Tenía lógica. En el ámbito jurídico la imagen realmente jugaba un papel, especialmente cuando se trataba de clientes importantes y procesos ecológicos contra corporaciones industriales. Pero el teléfono, Elena prácticamente no se separaba de él. Antes podía dejárselo en el bolso toda la tarde, ahora incluso se lo llevaba a la ducha. Y cuando él veía por casualidad la pantalla, ella inmediatamente giraba el dispositivo o lo bloqueaba. Hoy tenemos una reunión importante con posibles inversores, dijo Diego, terminándose el café. Puede que vuelva tarde. Y yo tengo una junta por el nuevo caso, respondió Elena. También me retrasaré. Sofía frunció el ceño con disgusto. Otra vez, ahora siempre estáis trabajando. Diego sintió una punzada de culpa. Efectivamente, los últimos 6 meses se había sumergido completamente en la expansión del negocio logístico. La apertura de rutas europeas requería esfuerzos colosales. Negociaciones con socios, tramitación de documentos, control de nuevos conductores. Salía muy temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, a menudo cuando Sofía ya estaba durmiendo. Pronto papá tendrá más tiempo, le prometió a su hija, aunque sabía que no era verdad. El proyecto europeo apenas estaba despegando. Elena guardó silencio, pero él vio su mirada en el espejo, fría, calculadora. Por la noche, cuando Diego volvió a casa sobre las 11, en el piso solo estaba encendida la lamparita del pasillo. Elena no estaba. Se asomó a ver a su hija. La niña dormía abrazando a un osito de peluche. La niñera, Encarnación, dormitaba en el sillón junto al televisor. La señora Elena aún no ha vuelto, le informó. Despertándose, dijo que la reunión se alargaría. Diego miró el reloj. Las 11:30. Incluso para un asunto importante era demasiado tarde. Marcó el número de su mujer, pero el teléfono no estaba disponible. Apareció sobre la 1 de la madrugada. Pasó silenciosamente al baño. Diego estaba tumbado en la cama fingiendo dormir y escuchaba el ruido del agua. Cuando Elena se acostó a su lado, olía a un perfume desconocido. No el que él le había regalado por su cumpleaños, ni el que había en su tocador. ¿Qué tal fue la reunión?, preguntó en la oscuridad. Larga, pesada, respondió escuetamente. Los clientes resultaron complicados. ¿Qué clientes? Una corporación industrial. Un proceso ecológico. Tú no entiendes de eso. El tono era distante, casi frío. Antes Elena le contaba con gusto sus asuntos. Le pedía consejo, aunque él no fuera abogado. Ahora parecía haberse rodeado de un muro de frases genéricas. ¿Puedes contármelo con detalle?, intentó él. Me interesa. Estoy cansada. Diego, mañana te cuento. Pero al día siguiente volvió a salir del paso con un par de frases sobre un caso complicado y clientes exigentes. Y al día siguiente también. Diego empezó a fijarse en los detalles. Cosméticos nuevos en el baño. Una crema facial cara que costaba más que lo que ella gastaba en toda la cosmética en un mes. Joyas nuevas,
una fina cadena de oro que él no le había regalado. Cuando le preguntó, respondió que había recibido una prima por ganar un caso con éxito. Elena se había vuelto más irritable. Se desahogaba con Sofía por tonterías, juguetes desperdigados, zumo derramado, risas fuertes. Antes había sido una madre paciente, ahora parecía estar constantemente en tensión. «Has cambiado», le dijo Diego una noche cuando por fin se quedaron a solas. «¿En qué sentido? Te has vuelto distante. Casi no hablamos, siempre estás ocupada». Elena levantó la vista hacia él, y en sus ojos brilló algo parecido a la irritación. «¿Y tú qué? Los últimos 6 meses solo piensas en tus camiones y ruta. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Cuándo le leíste un cuento a Sofía por la noche?» Diego se quedó callado. Tenía razón. Realmente había dedicado la mayor parte de su tiempo y energía al trabajo. «Intento asegurar nuestro futuro», dijo en voz baja. «Y yo intento no volverme loca de soledad». Esas palabras le dolieron. Realmente se había sumergido tanto en los negocios que había dejado de darse cuenta de cómo su mujer se alejaba de él. Esa noche no hicieron el amor. Como en las 3 semanas anteriores, Elena se excusaba con cansancio, dolor de cabeza, estrés en el trabajo, y cuando él intentaba abrazarla, ella se apartaba suave pero resueltamente. Diego se quedó tumbado en la oscuridad intentando entender cuándo había cambiado todo. Cuando su mujer se había convertido para él en una mujer casi extraña que vivía en el mismo piso, pero existía en un mundo paralelo de asuntos importantes y reuniones tardías. Quizás realmente era culpa suya. Quizás se había obsesionado demasiado con el negocio y se había olvidado de la familia. Pero por alguna razón, dentro de él crecía una inquietud difusa que no le daba paz y le hacía fijarse cada vez más en el rostro de su mujer, intentando entender qué había cambiado en él. Sofía lo soltó toda una semana después, cuando los 3 desayunaban un sábado por la mañana. Diego le untaba mantequilla en una tostada mientras la niña contaba sin más el viaje de compras con su madre. «Y además mamá se compró unas bragas muy bonitas», informó la pequeña, agitando la cuchara. «Con encajes», dijo que era para reuniones importantes en el trabajo. Diego se quedó inmóvil, con el cuchillo en alto. Elena levantó bruscamente la cabeza del café. «Sofía, no digas tonterías», dijo rápidamente. «Es simplemente ropa interior bonita. Toda mujer tiene derecho a estar bien». «Pero tú dijiste que era especialmente para el trabajo», insistió la niña. «Y también dijiste que a papá no hacía falta contárselo, porque los hombres no entienden de cosas de mujeres». Diego bajó lentamente el cuchillo. Se hizo un silencio pesado. «Los niños lo entienden todo mal», dijo Elena, pero la voz le tembló. Solo le explicaba que las mujeres tenemos particularidades del vestuario para diferentes ocasiones. Diego asintió, pero algo dentro de él se contrajo dolorosamente. ¿Para qué comprar ropa interior cara especialmente para el trabajo? ¿Y para qué pedirle a su hija que se callara? Después del desayuno, cuando Elena se fue a la ducha, él echó un vistazo discreto a su cómoda. Efectivamente, allí había conjuntos nuevos de ropa interior. Delicados, caros, nada parecidos a lo práctico que solía llevar habitualmente. Encaje negro, satén, cosas claramente no para la vida familiar. En el armario colgaba un vestido nuevo, serio, pero que marcaba la figura. En el tocador habían aparecido perfumes caros en un frasco elegante y crema facial de una marca francesa conocida. Diego calculó el coste de todas las novedades. La suma resultaba considerable. «Realmente gastas mucho en ti misma últimamente», comentó por la noche, cuando veían la televisión. «¿Y qué?» Elena no se apartó de la pantalla. «Trabajo, gano dinero, tengo derecho a gastármelo en mi aspecto». «Por supuesto que tienes derecho. Solo que antes no le dabas tanta importancia a esto. Antes no tenía un trabajo tan serio», cortó. «Cuando llevas casos de grandes corporaciones, el aspecto se convierte en parte del profesionalismo». Diego quiso objetar que sus clientes difícilmente verían su ropa interior, pero se calló. No tenía ganas de discutir. 2 semanas después, en la fiesta corporativa de una de las empresas logísticas asociadas, se acercó a Diego Constantino Ramírez, propietario de un bufete jurídico. Se conocían desde hacía varios años. A veces coincidían en eventos empresariales. «¿Qué tal, Diego?», preguntó Constantino, bebiendo whisky. «He oído que estás desarrollando la línea europea». «Sí, poco a poco. ¿Y tú qué tal?» «No me va mal.
Por cierto, a tu Elena la ven mucho últimamente con el joven Blanco. Debe de ser que llevan un caso importante. Diego sintió como algo se enfriaba por dentro. ¿Con qué Blanco? Máximo Blanco, hijo del magnate de la construcción. Joven, ambicioso. Dicen que intenta crear una imagen de empresario ecológicamente responsable. Por eso debe de estar atrayendo a los mejores abogados ecologistas. Constantino bebió whisky y añadió con naturalidad. Bonita pareja, por cierto. Él tan distinguido, ella elegante. Los han visto varias veces en restaurantes caros. Diego murmuró algo neutral e intentó cambiar de tema, pero sus pensamientos se dispersaron. Máximo Blanco. Era la primera vez que oía ese nombre, aunque Elena mencionaba a menudo casos complicados que requerían trabajar con clientes importantes. En casa sacó el tema con cuidado. ¿Qué tal va ese proceso ecológico? ¿Cuál? Preguntó Elena sin levantar la vista del portátil. Bueno, el de la gran corporación. Dijiste que el caso era complicado. Sí. Va avanzando. El cliente es exigente, pero prometedor. ¿Cómo se llama? Quizás lo haya oído. Elena vaciló un segundo. Máximo Blanco. Empresa constructora. Infracciones ecológicas de años pasados. Intenta arreglar su reputación. Entiendo. Diego no siguió preguntando, pero esa noche buscó información sobre Máximo Blanco en Internet. 31 años, soltero, heredero del imperio constructor de su padre. Alto, deportista, con facciones correctas. En las fotos parecía seguro y atractivo. En los días siguientes, Diego se dio cuenta de que Elena mencionaba a Máximo cada vez más. Primero casualmente, luego con notable aprobación. Máximo propuso un enfoque interesante para resolver el problema contaba durante la cena. Realmente piensa en el futuro, no solo en el beneficio. Rara vez te encuentras con una persona tan íntegra en los negocios, añadía en otra ocasión. Máximo está dispuesto a invertir en tecnologías ecológicas, aunque eso reduzca los beneficios. Diego escuchaba y sentía una irritación creciente. No tanto porque su mujer elogiara al cliente, sino por cómo lo hacía. En su voz sonaba algo más que respeto profesional. Y luego Elena empezó a criticarle a él. Podrías cuidarte un poco más, comentó cuando él se puso una camiseta vieja para trabajar en casa. ¿Qué pasa? ¿Te has dejado, Diego? Antes estabas en forma, cuidabas tu aspecto. Y ahora, llevas cualquier cosa, has abandonado el gimnasio. Diego se miró en el espejo. Efectivamente, los últimos meses prácticamente no había hecho deporte, prefiriendo pasar el tiempo libre con documentos y planes de desarrollo del negocio. Tengo mucho trabajo. Todo el mundo tiene mucho trabajo, pero algunos saben seguir siendo hombres. Estas palabras dolieron especialmente. Elena nunca antes había dicho nada parecido. ¿Me estás comparando con alguien?, preguntó con cuidado. Solo constato un hecho. Pero en sus ojos brilló algo que sugería que la comparación ya estaba hecha. Y Diego claramente había perdido. Por las noches Elena se ponía nerviosa e irritable. Se desahogaba con Sofía por cualquier tontería. Exigía silencio absoluto cuando trabajaba con documentos. La niña empezó a evitar a su madre, prefiriendo pasar tiempo con su padre o la niñera. Mamá se ha vuelto mala, se quejó Sofía una vez cuando paseaban por el parque. Siempre está enfadada. Diego intentó explicárselo. Mamá está pasando un periodo difícil en el trabajo. Pronto todo se arreglará. Pero él mismo no se lo creía. Decidió intentar arreglar la situación. Empezó a llegar a casa más temprano. Propuso cenas familiares, ir al teatro, escapadas al campo. ¿Y si nos vamos el fin de semana al lago?, propuso. Hace tiempo que no vamos los tres a la naturaleza. Tengo una reunión importante el sábado, respondió Elena sin apartar la vista del teléfono. Entonces el domingo. El domingo también. Máximo quiere discutir la estrategia para la semana que viene. En fin de semana, los negocios serios no conocen fines de semana. Diego sintió una punzada de celo. ¿Por qué ese Máximo ocupaba tanto tiempo y atención de su mujer? ¿Por qué cada conversación sobre trabajo se reducía a admiración por los principios e inteligencia de Blanco? Te has dado cuenta demasiado tarde, dijo Elena fríamente, cuando él propuso una vez más pasar la tarde juntos. Durante meses solo pensaste en tus camiones, y ahora de repente te has acordado de la familia. Siempre pensé en la familia. Trabajo para vosotras. Trabajas para ti, para tus ambiciones. Diego no supo qué responder.
Quizás tenía razón. Quizás realmente se había obsesionado demasiado con el negocio y había perdido el momento en que su mujer empezó a alejarse de él. Pero por alguna razón todas sus explicaciones sonaban poco convincentes. Por alguna razón dentro de él crecía la sospecha de que no se trataba solo de su falta de atención. Algo más estaba pasando en la vida de Elena, algo de lo que ella prefería callar. Y cada día esa sensación se hacía más fuerte. Diego encontró el recibo por casualidad, cuando ayudaba a Elena a colgar el abrigo después de su tardío regreso a casa. Del bolsillo se cayó un trozo de papel arrugado. La cuenta del restaurante Imperial, uno de los locales más caros de la ciudad. La fecha era el martes pasado, la hora a las 8 de la tarde, cuenta para dos, una suma considerable. Diego recordaba ese martes claramente. Elena había llamado sobre las 7 y había dicho que se retrasaba en el trabajo, que tenía una reunión urgente que podía alargarse hasta tarde. Él había cenado con Sofía, la había ayudado con los deberes y la había acostado. Su mujer había vuelto sobre las 11, cansada e irritada. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando el recibo. Elena echó un vistazo. Una reunión de trabajo. Discutimos detalles del contrato con el cliente. En un restaurante, normalmente esas reuniones se hacen en el despacho. Máximo prefiere un ambiente informal. Dice que así se piensa mejor. Máximo otra vez. Diego se fijó en lo fácil que ese nombre salía de sus labios, sin el tratamiento de señor blanco o cliente. Restaurante caro para una reunión de trabajo. Él pagó, dijo Elena rápidamente. El cliente siempre paga. Pero algo en su entonación alarmó a Diego. Demasiado precipitado, demasiado a la defensiva. Y además, ¿para qué se había quedado entonces con el recibo? Unos días después, cuando jugaba con Sofía en el salón, la niña comentó de repente. Ayer mamá hablaba por teléfono de forma rara. Como rara, con voz bajita, como si contara un secreto. Y dijo, yo también te echo de menos. Diego sintió como todo se contraía dentro de él. ¿Estás segura? Sí. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con un compañero de trabajo. Pero ¿para qué echar de menos a un compañero? Efectivamente, ¿para qué? Diego intentó recordar si Elena había dicho alguna vez que le echaba de menos cuando él se iba de viaje. Parecía que no lo había dicho desde hacía mucho tiempo. Las llamadas se intensificaron. Antes Elena podía pasar tranquilamente el fin de semana sin distraerse con asuntos de trabajo. Ahora el teléfono no paraba cada sábado y domingo. Y cada vez salía a otra habitación. Cerraba la puerta. Perdona, conversación de trabajo, decía al volver. Los asuntos laborales no admiten demora. Otra vez en fin de semana. Los negocios no conocen fines de semana. Diego, especialmente cuando se trata de proyectos serios. Pero su voz era especial después de esas conversaciones. Suave, relajada. Nada parecida a la de después de llamadas realmente profesionales, que normalmente la dejaban tensa y concentrada. En el coche de Elena, cuando la ayudaba a sacar la compra del maletero, Diego se fijó en una revista femenina en el asiento trasero. Mujer Moderna, una publicación que su mujer nunca compraba. La portada prometía artículos sobre moda, belleza y relaciones. ¿Desde cuándo lees esto?, preguntó, señalando la revista. Me la dio una amiga. Es interesante leer algo ligero a veces. En casa, cuando Elena preparaba la cena, Diego hojeó la revista. El artículo Cómo mantener la pasión en las relaciones estaba marcado con un punto de libro. Varios párrafos subrayados. La novedad es la base de la pasión. El hombre debe sorprender y conquistar. La rutina mata el amor más rápido que las infidelidades. Diego cerró la revista sintiendo un sabor amargo en la boca. Realmente Elena consideraba su relación tan aburrida. ¿Sabes qué?, dijo su mujer durante la cena. Larisa me contaba cómo su marido le organizó una sorpresa por su cumpleaños. Alquiló una habitación en un hotel rural. Pidió tratamientos de spa, cena romántica. ¿Te lo imaginas? ¿Quieres que yo también organice algo parecido?, propuso Diego. Venga ya, Elena hizo un gesto con la mano. Ya no somos las personas que éramos antes. ¿En qué sentido? Nos hemos enfriado el uno hacia el otro. Es normal en parejas casadas con experiencia. Lo importante es mantener la familia por la niña. Estas palabras dolieron. Mantener la familia por la niña. El amor entre ellos ya no importaba. Pues María y Sergio, continuó Elena. 10 años casados y siguen como recién casados. Él le regala flores sin motivo y organiza viaje. Dice que cada día debería ser una fiesta.
Quizás nosotros también deberíamos prestar más atención a la relación. Demasiado tarde, Diego. El tiempo ya pasó. En su voz sonaba una finalidad que lo asustó. Vamos a irnos a algún sitio solos, propuso. Dejamos a Sofía con la niñera. Pasamos el fin de semana fuera de la ciudad. Tengo un proyecto importante en fase de conclusión. No puedo distraerme. ¿Y cuándo termine el proyecto? No lo sé. Máximo es un cliente muy exigente. Otra vez Máximo. Diego se dio cuenta de que ese nombre sonaba cada vez más en su casa. Se convertía en justificación para rechazar tiempo familiar, causa de regresos tardíos y trabajos de fin de semana. En el trabajo, Igor Sabino notó los cambios de humor de Diego. El subdirector de seguridad era un hombre observador, un hábito profesional desarrollado por años de servicio en la fiscalía. Te veo muy serio últimamente, comentó cuando discutían cuestiones de ampliación de la flota. Problemas, todo bien, se desextendió Diego. Vamos a hablar. A veces a una persona de fuera se le ve más claro. Gracias, Igor. Pero todo está bajo control. Aunque en realidad nada estaba bajo control. Cada día traía nuevos detalles que se combinaban en un cuadro inquietante. Conversaciones telefónicas que se interrumpían cuando él entraba en la habitación. Cosméticos nuevos que aparecían y desaparecían del baño. Hábitos cambiados de su mujer. Se levantaba más temprano, tardaba más en arreglarse, elegía la ropa con más cuidado. Y esos constantes rechazos al tiempo conjunto bajo el pretexto del trabajo con Máximo Blanco. Diego se quedaba tumbado por las noches al lado de su mujer dormida e intentaba encontrar una explicación lógica a todo lo que pasaba. Quizás realmente era demasiado suspicaz. Quizás Elena simplemente estaba viviendo una crisis de los 40, intentando encontrarse en la profesión. Pero la voz interior, esa misma que en las fuerzas especiales le había salvado la vida más de una vez, le decía, algo no va bien, algo va muy mal. Y cada día esa sensación se hacía más fuerte, convirtiéndose en una certeza obsesiva que temía reconocer ni siquiera a sí mismo. Diego vio a su mujer por casualidad. Volvía de una reunión de negocios en el centro de la ciudad y decidió pasar por el Gran Hotel a recoger a un socio. Estaba aparcando enfrente de la entrada principal cuando de las puertas giratorias salió una figura conocida. Elena, con un elegante traje gris, el peinado impecable. Se paró en las escaleras, se arregló el pelo, se pasó la mano por la falda, como poniéndose en orden después de algo. Los movimientos eran característicos, los mismos que hacía antes después de su intimidad. Diego se quedó inmóvil, apretando el volante. Eran las 2 de la tarde, mediodía laboral. ¿Qué hacía su mujer en un hotel? Miró a su alrededor, sacó el teléfono, escribió algo rápidamente. Luego se dirigió a su coche, aparcado en un callejón. No la llamó. Algo le decía que era mejor no dejarse ver por ahora. En casa por la noche sacó el tema con cuidado. ¿Qué tal el día? Normal. Reuniones, documentos, respondió Elena sin apartar la vista del portátil. ¿Dónde comiste? En el Gran Hotel, en el restaurante. Reunión de trabajo con el cliente. Así que no había mentido del todo. Pero ¿por qué parecía que salía no del restaurante, sino de una habitación? Con Máximo. Sí, con Máximo. ¿Por qué? Nada. Solo me intereso por tus asuntos. Elena por fin levantó la cabeza. Antes no te interesabas tan detalladamente. Antes no pasabas tanto tiempo con un cliente. Es un proyecto serio, Diego. Requiere atención constante. Diego asintió, pero por dentro todo hervía. ¿Proyecto serio o relación seria? 2 días después, Sofía soltó otra vez información que echó más leña al fuego de la sospecha. Papá, ¿para qué le compró mamá un reloj al señor? ¿Qué reloj? ¿Qué señor? Bonito, caro. Dijo que era un regalo para el tío Máximo por ayudarla. Diego sintió cómo la sangre se le iba de la cara. Elena le compraba regalos a Máximo. ¿Estás segura? Sí. Estuvimos en la tienda y mamá eligió durante mucho tiempo. Luego le dijo al vendedor, envuélvanlo bonito, es para una persona especial. Una persona especial. Diego se imaginó a su mujer regalando un reloj caro al joven guapo Máximo, y todo se le contrajo por dentro de celos. Por la noche preguntó directamente, Sofía dice que le compraste un reloj a alguien. Elena se desconcertó por un momento, pero rápidamente se recuperó. Un regalo para el cliente. Para Máximo. Ganamos un caso difícil. Estaba muy agradecido. Decidí celebrar nuestra victoria conjunta. Regalo caro para una asociación profesional.
Las buenas relaciones con los clientes son la base de una carrera exitosa. Sonaba lógico, pero Diego no podía quitarse la sensación de que era solo una mentira verosímil. Por la noche Elena hablaba en sueños. Diego estaba tumbado a su lado, sin poder dormir, cuando oyó su voz baja. Max, no hace falta. Alguien puede. El corazón se le aceleró. Balbuceaba de forma ininteligible, pero el nombre Max sonó claramente. Y la entonación no era nada profesional. Tierna, íntima. Elena la llamó suavemente. Su mujer se dio la vuelta hacia el otro lado sin despertarse. Pero ya no volvió a hablar. Por la mañana Diego se decidió por una pregunta directa. Te has vuelto muy cercana a ese Máximo. ¿Qué quieres decir? La voz de Elena se puso alerta. Pasáis mucho tiempo juntos. Restaurantes caros, regalos. Es trabajo, Diego. Solo trabajo. Por la noche dijiste su nombre en sueño. Elena se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué interrogatorio es este? ¿Acaso escuchas lo que digo en sueño? Estaba tumbado al lado. Soy tu marido. Y analizas cada palabra. Eso es un disparate. Podía haber soñado con una situación de trabajo. La entonación no era de trabajo. Dios mío, Diego, Elena saltó de la cama. Te has vuelto loco. Montas escenas de celos por los sueños. Salió corriendo del dormitorio dando un portazo. Diego se quedó solo, sintiéndose paranoico. Quizás tenía razón, quizás realmente había ido demasiado lejos en sus sospechas, pero la intuición seguía diciéndole, algo no va bien. Diego decidió pasarse por el despacho de Elena con el pretexto de invitarla a comer. En recepción estaba sentada Susana Morales, la ayudante de su mujer. Normalmente una chica simpática. Se comportó de forma extraña al ver a Diego. Buenos días, Diego dijo sin levantar la vista del ordenador. Hola, Susana. ¿Está Elena? No, está en una reunión con un cliente. Con Máximo Blanco. Susana se sobresaltó. Le echó un vistazo rápido y volvió a clavarse en la pantalla. Sí, creo que con él. ¿Cuándo volverá? No lo sé. Puede que tarde. ¿Tienen? Muchos asuntos de trabajo. Susana claramente estaba nerviosa. Evitaba su mirada. Antes había sido abierta, amable. Ahora se comportaba como una persona que sabe algo pero tiene miedo de decirlo. Susana, ¿todo bien? Sí, por supuesto. Solo que tengo mucho trabajo. Si pasa algo, puedes decírmelo. No, todo bien, Diego. Nada especial. Pero su comportamiento decía lo contrario. En casa las relaciones con Elena se volvían cada vez más tensas. Le criticaba por cualquier motivo, tanto por falta de atención como por exceso de atención. Te has vuelto algo pegajoso, dijo cuando él intentó abrazarla en la cocina. Solo quiero estar más cerca de mi mujer. Demasiado tarde, Diego. Durante años fuiste frío y distante, y ahora de repente quieres cercanía. Nunca fui frío. Lo fuiste. Y en la cama también. Eres un amante indiferente, acostumbrado a pensar solo en ti. Estas palabras golpearon de lleno. Elena nunca antes se había quejado de su vida íntima. ¿De dónde sacas eso? Antes no decías. Antes me callaba para no disgustarte. Pero ahora entiendo que el silencio no resuelve nada. Y ahora tienes con qué comparar. La pregunta se le escapó sola. Elena palideció. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. Has encontrado otros estándares. Otra vez con lo mismo. Gritó. Esas sospechas, esos celos, te estás volviendo paranoico. Pero Diego vio miedo en sus ojos. El miedo de una persona a la que pillan mintiendo. Esa noche se quedó sin dormir, escuchando la respiración de su mujer. Todos los hechos se combinaban en un cuadro, pero él seguía esperando estar equivocado. Quizás realmente tenía una crisis de los 40. Quizás simplemente se estaba buscando a sí misma y él interpretaba eso como infidelidad. Pero por la mañana, cuando Elena se arreglaba para ir al trabajo y otra vez cantaba en la ducha, tomó una decisión. Basta de dudas y autoengaño. Era hora de conocer la verdad, aunque esa verdad le rompiera el corazón. El miércoles por la mañana Diego le dijo a Elena que se iba de viaje de negocios 2 días. Problemas con una nueva ruta. Había que resolverlos sobre el terreno. Muy bien, respondió su mujer sin ni siquiera levantar la vista del café. Buen viaje. Ninguna pregunta, ningún pesar. Antes siempre se interesaba por los detalles de sus viajes. Se preocupaba por las carreteras. Diego hizo la maleta, la cargó ostensiblemente en el coche y se fue. Pero no a la carretera, sino al despacho.
donde se cambió de ropa por otra discreta y oscura y se pasó a un coche de empresa. Un sedán gris sin señales identificativas de la compañía. Sobre las 9 de la mañana aparcó enfrente de la casa desde donde se veía el portal. No tuvo que esperar mucho. A las 9:30 Elena salió del portal, pero en lugar de girar a la derecha hacia el despacho, fue en dirección contraria, hacia la salida de la ciudad. Diego la siguió a distancia, usando las técnicas perfeccionadas en las fuerzas especiales. Elena conducía con seguridad, claramente conocía la ruta. Media hora después estaban en la urbanización de élite Pinar de Pinos, donde tras altas vallas se escondían chalés de la élite local. Su mujer paró ante la verja de una de las casas. La verja se abrió automáticamente. La esperaban. Diego siguió, parcó en un bosquecillo y volvió andando a la casa. Chalet de 2 plantas de estilo clásico, parcela cuidada, coches caros en el garaje. Diego rodeó cuidadosamente el perímetro, estudiando el territorio. Desde el lado del jardín, varias ventanas de la planta baja habían quedado sin cortinas. Acercándose más, miró por la ventana del salón. Lo que vio le golpeó como un puñetazo físico en el plexo solar. Elena estaba en medio de la habitación en brazos de un hombre. Alto, deportista, pelo oscuro. A juzgar por las fotos de internet, era Máximo Blanco. Se besaban apasionadamente, ávidamente, como personas que llevaban mucho tiempo esperando verse. Las manos de Máximo se deslizaban por la espalda de su mujer, arrugaban la tela de su blusa. Diego se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Su mujer, la madre de su hija, la mujer con la que había vivido 8 años, acariciaba a otro hombre con esa pasión que ya no tenía hacia él desde hacía mucho tiempo. Elena le susurraba algo a Máximo al oído. Él se reía y le besaba el cuello. Luego la cogió de la mano y la llevó hacia la escalera del segundo piso. Diego se apartó de la ventana sintiendo cómo se le doblaban las piernas. Así que todas sus sospechas eran verdad. Su mujer le engañaba, y no era la primera vez. Su comportamiento hablaba de una relación íntima de larga data. La rabia subía en él como una ola caliente, inundando la razón. 8 años de matrimonio, una hija en común, planes conjuntos, todo tachado por la pasión hacia un joven ricachón. Diego rodeó el perímetro, comprobando las entradas. La puerta principal estaba cerrada, pero la verja del jardín junto a la entrada trasera resultó estar abierta. Pasó silenciosamente por la parcela, empujó la puerta de cristal. Cedió. Dentro la casa nadaba en lujo. Suelos de mármol, muebles caros, cuadros, pero Diego no veía nada. Arriba, en el dormitorio, su mujer hacía el amor con otro hombre. Subió por la escalera pisando con cuidado. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. De allí salían sonidos amortiguados. Diego empujó la puerta. Estaban tumbados en una cama ancha, desnudos, enlazados en un abrazo. Max, te he echado tanto de menos. Diego entró en la habitación. Elena lo vio primero. Sus ojos se abrieron de terror. De su garganta salió un grito penetrante. Máximo se volvió, saltó en la cama cubriéndose con la sábana. Diego, gritó Elena. No es lo que piensas. Máximo intentó saltar de la cama, pero Diego fue más rápido. Un golpe fuerte de derecha en la cara mandó al joven amante contra la cómoda. «Para», gritó Máximo intentando levantarse. «Vamos a hablar tranquilamente». Diego no le dejó terminar. Un rodillazo en las costillas dobló a Blanco por la mitad. Este gimió agarrándose el costado. «Diego, para», chilló Elena envolviéndose en la manta. Pero era imposible parar. Toda la rabia acumulada durante meses explotó. Diego agarró a Máximo por el pelo, lo levantó y lo arrastró hacia la escalera. «Por favor», roncaba este. «No hace falta». Diego lo arrastró escaleras abajo sin hacer caso de los gemidos y lo echó a la calle. Máximo cayó en la tierra fría y luego se escondió entre los arbustos. «Si vuelvo a verte cerca de mi familia», dijo Diego con tono helado, «te mato». Arriba Elena lloraba histéricamente. Diego subió al dormitorio. Su mujer estaba sentada en la cama envuelta en la manta, la cara con lágrimas y maquillaje corrido. «Diego, cariño», sollozaba. «Es un error terrible. No quería. Simplemente pasó». «¿Cuánto tiempo?», preguntó él. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo te está follando? No hables tan burdamente. Por favor. Responde». «Unos meses», susurró Elena. «Pero no significa nada. ¿Entiendes? Es solo físico. Te amo a ti».
Solo a ti. La ropa interior cara también era para mí. Elena lloró más fuerte. Perdóname, me estoy volviendo loca. No sé qué me ha pasado. Máximo, es tan insistente. Y tú tan pocas veces estás en casa. Pero he recapacitado. Quería terminarlo todo. Se nota mucho el final. Es la última vez. Te lo juro, nunca más. Diego la miró. Despeinada, llorosa, patética. La que había amado 8 años. La que le había dado una hija. La que le había traicionado por media hora de pasión con un joven ricachón. Recoge tus cosas, dijo tranquilamente. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate de mi piso. Diego, no, tenemos una hija, podemos arreglarlo todo. Piensa que le vas a decir a Sofía. ¿Cómo le vas a explicar por qué mamá ya no vive con papá? No hagas esto. Elena saltó de la cama y se abalanzó hacia él. Dame una oportunidad, una sola oportunidad para arreglarlo todo. Diego apartó sus manos. Tuviste tu oportunidad. 8 años de oportunidades. Cambiaré. Demasiado tarde. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Diego, gritó Elena. No te vayas, no me abandones. Pero él ya bajaba por la escalera sin darse la vuelta. A sus espaldas sollozaba la mujer que una vez había sido su esposa. Y que ahora no era nadie. Un año pasó volando como un solo día largo y doloroso. El divorcio resultó más complicado de lo que Diego había previsto. No legalmente, ahí todo se resolvió rápido. Lo complicado fue moralmente. Elena no se rendía. Los primeros 3 meses venía a casa todos los días. Se quedaba en el portal, le esperaba al volver del trabajo, le suplicaba que hablaran. Escribía cartas largas que él no leía. Llamaba por las noches y lloraba al teléfono hasta que él cambió de número. Diego, podemos arreglarlo, todo le decía entre lágrimas cuando venía a recoger a Sofía los fines de semana. Entiendo lo mucho que te he herido. Pero somos una familia, éramos una familia, respondía él fríamente. Hasta el momento en que decidiste buscar la felicidad en la cama de otro. Fue un error, un momento de debilidad. Sofía se tomó mal el divorcio. La niña de 6 años no entendía por qué mamá y papá ya no vivían juntos, por qué la casa se había quedado tan silenciosa, por qué mamá lloraba todo el tiempo. Diego encontró una psicóloga infantil, Ana Victoria Herrera, una mujer de unos 35 años, tranquila, sabia, con unos ojos grises bondadosos. Trabajaba con niños de familias divorciadas. Les ayudaba a superar el trauma de la ruptura de las relaciones parentales. Sofía es una niña inteligente, dijo Ana después del primer encuentro. Siente la tensión entre los padres, pero no se culpa a sí misma. Es una buena señal. ¿Y cómo le explico lo que ha pasado? La verdad, pero adaptada para su edad. Mamá y papá ya no pueden vivir juntos, pero los dos la siguen queriendo. Lo importante es no meter a la niña en vuestros conflictos de adultos. Diego intentaba seguir ese consejo, pero era difícil. Especialmente cuando Elena venía a recoger a su hija con los ojos rojos de llorar y Sofía preguntaba: «Papá, ¿por qué está triste mamá?». Máximo Blanco desapareció de la vida de Elena al día siguiente del escándalo. Diego se enteró por Igor Sabino, que tenía contactos en diferentes círculos. El chico se asustó de las consecuencias serias, le informó Igor. Tiene reputación de playboy, y un escándalo por paliza del marido de la amante no favorece esa reputación. Cambió de teléfono, se fue de la ciudad un mes. Ignora completamente a Elena. Diego sintió una satisfacción sombría. Así que el guapo Máximo no había resultado tan íntegro cuando la cosa se puso seria. Elena perdió el trabajo 4 meses después del divorcio. Los rumores sobre el romance con el cliente se extendieron rápidamente por la comunidad jurídica. En los bufetes serios no les gustan los abogados que confunden la cama con la sala de negociaciones. Estoy buscando un sitio nuevo, dijo, mientras recogía a Sofía un fin de semana. Por ahora vivo de los ahorros, pero pronto encontraré algo. Diego asintió sin mostrar compasión. Ya había chupado suficiente dinero en el divorcio. Pero su propio negocio, por el contrario, iba viento en popa. Las rutas europeas dieron grandes beneficios. Aparecieron nuevos contratos con empresas industriales. Se sumergió de cabeza en el trabajo, encontrando en él salvación del dolor del alma. Ana le ayudaba no solo a Sofía, sino también a él mismo. Después de varios meses de relación profesional, empezaron a verse simplemente como hombre y mujer. ¿Estás seguro de que estás preparado para una nueva relación?, le preguntó una vez después de cenar en un restaurante tranquilo. No lo sé, respondió Diego honestamente.
pero contigo me siento tranquilo. La tranquilidad está bien, pero eso no basta para una relación seria. ¿Y qué hace falta? Confianza. Y tú tienes problemas con eso todavía. Ana tenía razón. Diego se pillaba comprobando su teléfono, analizando cada retraso en el trabajo, buscando trucos donde no los había. La traición de su mujer había dejado cicatrices profundas. Pero Ana era paciente. No presionaba, no exigía explicaciones, simplemente estaba ahí. Y poco a poco Diego empezó a confiar en ella. Sofía se encariñó con Ana casi inmediatamente. La niña echaba de menos la atención femenina. Elena en sus encuentros de fin de semana estaba demasiado hundida en sus propios problemas como para ocuparse completamente de su hija. Ana es buena, decía Sofía, y no llora como mamá. El 7º cumpleaños de su hija Diego decidió celebrarlo en casa. Una pequeña fiesta con amigos del colegio. Tarde, regalos. Elena vino con un ramo y una muñeca cara. Tenía mal aspecto. Había adelgazado, tenía ojeras, ropa barata en lugar de las cosas de diseño de antes. ¿Cómo había podido gastarse tanto dinero tan rápido? Elena vio cómo Ana ayudaba a Sofía a soplar las velas de la tarde, cómo se comunicaban con naturalidad, lo feliz que parecía la niña, y entendió que había perdido no solo al marido, sino también a la hija. Después de la fiesta, cuando se fueron los invitados, se acercó a Diego. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De nosotros. De la familia. ¿Qué familia? Diego señaló hacia la cocina, donde Ana recogía con Sofía. Esa es mi familia. Elena palideció. Te vas a casar con ella, posiblemente. Y yo, y nuestra hija, mi hija siempre será mi hija. ¿Y tú? Tú tomaste tu decisión hace un año. Elena se puso a llorar bajito, sin sollozos. Diego, podemos hablar tranquilamente. ¿Para qué? Por favor. Una vez. Diego la miró durante mucho tiempo. Luego asintió. Muy bien. Pero no va a servir de nada. Se encontraron en el café El Viejo Molino, el mismo donde hacía 9 años habían tenido su primera cita. Elena llegó antes. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana y nerviosa manejaba una servilleta. Gracias por aceptar, dijo cuando él se acercó. Di lo que querías. Cometí un error monstruoso. Diego, el error más terrible de mi vida. Lo sé. Máximo resultó ser un don nadie. Un fantasma. Desapareció en cuanto olió problemas. Y yo, lo perdí todo. El trabajo, la familia, el respeto hacia mí misma. Diego guardó silencio. Entiendo que no me perdonarás, pero dame la oportunidad de ganarme el perdón. He cambiado, he entendido lo que hice. Demasiado tarde, Elena. De verdad 8 años no significan nada. Significaron hasta el día que te vi en la cama con otro. Pero podemos empezar de nuevo. Por Sofía. Sofía será feliz cuando sus padres sean felices. Por separado. Elena se inclinó sobre la mesa. Diego, te lo suplico. Una oportunidad. La última. Diego la miró. A la mujer que una vez había amado más que a la vida. A la madre de su hija. A la persona que había traicionado su confianza por una pasión pasajera. Te di 8 años, Elena. Y una hija. Tú elegiste 6 meses de pasión con un chico guapo. Fue un error, fue una elección. Y ahora vive con ella. Se levantó de la mesa. Diego, gritó. No te vayas, pero él ya caminaba hacia la salida sin darse la vuelta. Tras la ventana del café Elena se quedó sola, con la cabeza inclinada sobre la taza de café frío. Por fin entendía que algunos errores no se perdonan, que algunas decisiones no se pueden anular, que el precio de su infidelidad había resultado ser más alto de lo que podía imaginar. Y ahora le tocaba vivir el resto de su vida sabiendo que ella misma había destruido lo único que realmente había tenido valor.